Contexto económico. Daniel González, economista, es un gusto saludarte. Daniel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela, a los redescuchas de Contextos. Vamos a continuar con un poquito con el análisis del indicador regional de actividad económica que presentó Banamex. La semana pasada hablábamos en función del comportamiento en los estados. Hablábamos de que este indicador regional de actividad económica es de los pocos esfuerzos en donde se ve un análisis de las regiones, pero no solo a nivel estatal, sino de las zonas metropolitanas, las más importantes de nuestro país. Y bueno, arroja información pues interesante. Este indicador regional de actividad económica que se presentó el 20 de abril del presente mes trae información con respecto a 2014 y 2015, con información de Banco de México, con información de INEGI, pero lo trata de concentrar por región. Y bueno, hoy hicimos un comparativo con respecto al indicador regional que se presentó en 2015, evidentemente con información de 2014 y 2013 en términos de INEGI, comportamiento de inflación y demás variables. Por un lado, me gustaría comenzar el análisis comentando, mientras que el indicador regional de actividad económica que se presentó el año pasado estimaba una tasa de crecimiento para Coahuila en el 2015 de un 4.4% respecto a su PIB. Ya para este indicador regional de actividad económica de este año, la variación es del 3.9%. De acuerdo a las condiciones económicas y de este informe, se está pensando que se vaya a reducir en 0.5% respecto al PIB el crecimiento de la actividad económica en el estado de Coahuila, pero en Durango se estimaba el crecimiento para el 2015 en un 2.4% el año pasado, y hoy se estima en un 2.3% el crecimiento del año anterior, un descenso de 0.1% respecto al PIB. Ahora bien, ¿cuál es la proyección de crecimiento para este 2016 para el estado de Coahuila? Se plantea en un 2.7 por encima del comportamiento de Producto Interno Bruto a nivel nacional, y también para Durango, que se espera un crecimiento del 2.5% de su Producto Interno Bruto, también por encima de las expectativas de crecimiento nacional. Ahora bien, ya pasando a los temas respecto a los comportamientos de las zonas metropolitanas, estamos haciendo el comparativo de este indicador presentado en 2015, en abril del 2015, al 2016. Como decía, los datos del INEGI, del informe del año pasado, es con cifras a 2013, mientras que el informe actual que presenta esta institución financiera es con respecto a indicadores del 2014, en términos de Producto Interno Bruto, por ejemplo, y su relatividad respecto al Estado, ¿no? ¿Cuánto es la aportación, por ejemplo, de Saltillo, de la comarca lagunera y de Durango? Bueno, tenemos que la participación relativa en Saltillo se incrementó 11.1%, mientras que en la comarca lagunera se incrementó en 8.1% y en Durango capital un 9.9%. Entonces estamos viendo estas tres regiones que son, pues creo que las que más nos interesa checar. Tenemos que en primer lugar el crecimiento de PIB es de 11.1% del indicador de un año con respecto a otro en Saltillo. Después viene Durango con 9.9%, y los datos de comarca lagunera están en 8.1%. Es importante destacar que este indicador muestra los datos de la comarca lagunera como zona metropolitana, integrando los dos municipios de Durango y los dos municipios de Coahuila, Matamoros, Torreón, Gómez y Lerdo, ¿no? Entonces podría estar un poquito sesgado en términos a la participación de PIB respecto a los estados. Ahora, por otro lado, me gustaría comentar también que la participación de Producto Interno Bruto con respecto al comportamiento nacional es el tema interesante, y entonces, mientras que la ciudad de Durango, respecto a la participación a nivel nacional, tenía una participación del 42.8, del 0.53%, participa ahora ya con el 0.55%, es decir, hay un incremento de la aportación del Producto Interno Bruto de la región de Durango a el comportamiento nacional en una variación del 3.8%.
mientras que la aportación de la comarca lagunera al Producto Interno Bruto Nacional en el 2015, estaba en 1.22% en este indicador, y ahora lo pone en 1.23%, es una variación de 0.01, y la aportación en términos de Durango tiene una variación de de Saltillo tiene una variación de 3.6%. En donde me quisiera detener respecto a estos datos, Juan, bueno, tiene que ver con el tema del PIB per cápita en términos de pesos. Como les digo, por un lado el indicador, el IRAE 2015 lo maneja con cifras de 2013 y el IRAE 2016 con cifras de 2014. Tenemos que el PIB per cápita en la región sureste, en el IRAE del año pasado, estaba en los 202.177 pesos por habitante y pasó a 221.460 pesos por habitante del sureste. Es decir, de un año a otro presenta una variación del 9.5% este PIB per cápita. Mientras que para la región de Durango, capital, el PIB per cápita estaba en los 137.309 pesos, pasó a 148.995 pesos, es una variación del 8.5% del PIB per cápita. Y para el caso de la comarca lagunera pasamos de el PIB per cápita de 153.524 pesos a 163.960 pesos, con una variación del 6.8%. Si bien es cierto que en las tres regiones se nota una mejoría en términos de PIB per cápita referente en pesos con respecto a información del INEGI y este trabajo de investigación regional, todavía vemos que las regiones de Saltillo y de Durango tienen un crecimiento un poquito más acelerado en términos de PIB per cápita que la comarca lagunera, mientras que Saltillo crece al 9.5%, Durango al 8.5%, la comarca lagunera está en el 6.8%. Si estamos viendo mejorías respecto al comportamiento económico de la comarca lagunera, bueno, también podemos estar viendo cómo otras regiones del país siguen creciendo y a un ritmo un poquito más acelerado, por lo que, si bien es cierto que estamos en camino de la recuperación económica, todavía hace falta más esfuerzos al respecto. Y cuando se traduce en términos de PIB per cápita en dólares, de acuerdo a información del IRAE, en Saltillo se pasó de los $15.830 por habitante a los 16.661, que esto es un incremento del 5.2%, mientras que en Durango de los $10.751 se pasa a los $11.209 por habitante, es una variación del 4%, y en la comarca lagunera pasamos de los $12.020 por habitante a los $12.335, que es una variación del 2.6%. En términos de contribución de PIB per cápita, en términos de dólares, vemos cómo hay una variación de 5.2% en la región de Saltillo, mientras que en la comarca lagunera es del 2.6% y en Durango es 4.3%. Aún se presenta una variación de prácticamente el doble de una región a otra. Como te digo, de un 2.6 se compara con el 5.2% del otro sector. Entonces, esto nos da un poquito de información respecto a cómo se está comportando la región en términos económicos, de acuerdo a ejercicios nacionales en donde se comparan muchas otras regiones del país. Nos permite ver las metas que estamos alcanzando. Sí, Daniel, sin embargo, lo que estamos viendo es que sigue rezagada la comarca lagunera con relación a Saltillo y con relación a Durango capital. Ahora, ¿depende directamente del gobierno esa variación o qué tendría que hacer también el sector empresarial? Se cortó la llamada. Bueno, muy interesantes los números que nos está dando Daniel. A ver si podemos recuperar la llamada porque sí, hay que comentar también pues el hecho de que el propio Fondo Monetario Internacional pues ya dictaminó que el crecimiento del país llegará a un máximo de 2.8%, pero hasta el 2018, es decir, hasta dentro de 2 años. Y también es importante conocer el punto de vista de Daniel, que ya lo tenemos en la línea telefónica. Daniel, te preguntaba si esta diferencia
del crecimiento per cápita y del crecimiento también de la economía de la comarca lagunera con relación a Saltillo, a la región sureste y a la región de Durango capital, es atribuida exclusivamente al sector gubernamental o tiene que ver el sector empresarial. ¿Cuáles son los factores, a tu criterio, que influyen en que crezca más o menos una región que otra? Bueno, tenemos que recordar que el Estado tiene que ver con generar las condiciones para la atracción de inversiones. Es responsabilidad del Estado el tema de la seguridad pública, de la infraestructura, del agua, de la luz, y todos estos factores que van a hacer a las empresas más o menos competitivas, ¿no? Las vías de comunicación. Es importante destacar, Juan, en este contexto, las regiones, los países no compiten. Las que compiten son las empresas que están instaladas en determinada región. Muchas veces perdemos de contexto esta condición y hablamos de competitividad de las regiones o competitividad de los países, cuando en realidad quienes están compitiendo en este sistema de libre mercado son las empresas y buscan qué regiones les van a generar las mejores condiciones para poder reducir sus costos, para poder ser más competitivos y enfrentar a empresas de todas partes del mundo. En este sentido, bueno, se trabaja en condiciones de generar temas de infraestructura y de vías de comunicación que faciliten, que reduzcan los costos, que faciliten el comportamiento, el traslado de bienes y servicios, que fortalezcan las cadenas productivas en la región y que reduzcan un concepto que se llama efecto látigo en términos de administración estratégica, en donde uno es tan competitivo como sus principales proveedores. Entonces este concepto novedoso del clúster nos va a ayudar a traer más proveedores más competitivos que van a fortalecer la región en determinado momento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que los estados, creo que los gobiernos deben de trabajar en generar las condiciones de infraestructura, de seguridad pública, y que de hecho están por mandato constitucional para poder atraer estas inversiones que van a generar los empleos y las mejores condiciones de vida para la sociedad. Sin embargo, pues ya el Fondo Monetario Internacional nos condena a un raquítico crecimiento del Producto Interno Bruto al decir que como máximo el país crecerá 2.8% y eso hasta el 2018. ¿Qué opinión te merece? Bueno, que definitivamente las expectativas que estaban puestas en tasas de crecimiento anual, que fue una promesa de campaña que se hizo, superiores al 4%, no se van a presentar, parece, en todo el sexenio, ¿no? Y el otro factor que también nos habla el Fondo Monetario Internacional, Juan, es el tema del endeudamiento del sector público, que ya está en el 55%, ¿no? Esto limita mucho la participación del gobierno en términos de gasto público, no en términos de gasto corriente, en términos de inversión en infraestructura, y esto reduce las capacidades del Estado para generar estas condiciones de competitividad de las que se hablaba, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra también quería preguntarte tu opinión sobre estas declaraciones que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la inauguración del Tianguis Turístico 2016 en Guadalajara. Se puede decir que no hay buen humor, que el ánimo está caído, hay mal ambiente, un mal humor social, pero hay muchas razones para decir que México está avanzando. Tú como economista, ¿en dónde verías que México está avanzando, Daniel? Bueno, yo creo que tiene que ver con el tema del impulso del sector automotriz, ¿no? El tema metalmecánico, sin duda es una fortaleza que tiene, el sector automotriz es una fortaleza que tiene la economía mexicana, por supuesto el turismo, pero debemos recordar que la mayoría de las empresas que están en el sector automotriz vienen de otras partes del mundo. Si bien es cierto que contribuyen a este país con impuestos, con el tema de la generación de empleo, pues las verdaderas ganancias de este tipo de industrias van a sus países de origen. Se tendría que trabajar un poquito más en cómo este sector tan importante para nuestro país contribuye de mejor manera al desarrollo de nuestro país, y por supuesto el tema del turismo, pero que está en función directa con el comportamiento del tipo de cambio, ¿no? Al tener estas depreciaciones del tipo de cambio, nuestro país se vuelve mucho más accesible para turistas que vienen de otras partes del mundo, dejando pues una derrama en dólares mucho más
más importante, ¿no? En la medida que vemos cómo se afectan estas condiciones estructurales en la economía mexicana, se fortalecen otros sectores, decíamos, como es el de exportación propiamente, el sector automotriz, que es el tema del turismo y por supuesto la llegada de remesas, ¿no? Yo podría decir, pues es que no es mal humor, es lo que hemos vivido en los últimos 30 años en la economía mexicana, ¿no? A lo mejor es un mal humor reciclado de todo este tiempo de vacas flacas. ¿Y a qué me refiero con vacas flacas? Pues con crecimientos inferiores por muchos años al 2.2% respecto al PIB, cuando otras economías ya han mostrado crecer por encima de este 4, del 6%, y no hablemos de estas naciones emergentes como China, como India, como Sudáfrica, que incluso superan las tasas, por cierto. Creo que quedó muy clara la idea de Daniel González en su contexto económico.